Hola, yo soy Miguel y hoy estoy con la artista Wendy Cabrera Rubio. Vamos a hablar un poquito de su obra y de el arte contemporáneo mexicano. Y bueno, me gustaría comenzar con estas cositas que me diste el día de hoy, que están hechas de fieltro y bueno, que son alimentos, lo que ahora sé que no es una cuestión menor, sino que pues es premeditado. Entonces alguna vez igual vi que definiste a este material como un nudo aplastado. Entonces quería que ahondaras un poco sobre pues eso, el fieltro y como una parte importante de tu obra. O sea, ¿qué se siente que una parte de tu obra sea un nudo aplastado? Pues la definición se la robé a Deleuze y Guattari en Mil Mesetas, justo, de hecho me llama mucho la atención que es como un parrafito chiquitito que habla de ese material y además, o sea, todos los textiles, todos el resto de los textiles son tramas. Justamente el fieltro es el único que, por ejemplo, si lo abres, no funciona de la misma manera, sino justamente es esta como amalgama, y además muchas civilizaciones lo descubrieron paralelamente en el mundo antiguo. Es de hecho de los primeros textiles. E igual, hace rato hablábamos de que justamente una de las razones por la cual me interesa el textil es porque, punto número uno, fueron de los primeros elementos utilizados para desarrollar los bancos, ya que tienen muchas cualidades, entre ellas que su precio en ese momento era básicamente muy estable, que además son útiles, que además no son perecederos y que se pueden medir, y recordemos que medir es más fácil que pesar. Entonces, justo me llama la atención que tanto el textil como la alimentación y la educación, que diría que son temas para mí básicos en mi obra, son pues básicamente la base de la revolución industrial y la base de muchísima de la construcción de la biopolítica y del soft power. Entonces, o sea, justo son cosas asociadas a lo femenino, al cuidado y a esas madres, pero que, pues sí, o sea, son el mero control de la población. Y justamente el textil, por Dios, es de las segundas empresas con más ganancias en todo el mundo. O sea, no estoy hablando de, o sea, justo se le considera femenina esa labor, pero, o sea, ¿cuál es el impacto que tiene, tanto ecológico, tanto político? O sea, sí es muy, muy, No es muy un tema fuerte. menor. No, claro, ¿con qué empezó la Sí, revolución industrial? con el textil. Exacto, sí, Sí. muy bien. Sí, ya. Bueno, y también me gusta que hayas dicho que una parte de tu obra tiene que ver con la economía y con, pues sí, la producción. Igual, bueno, yo pensaba empezar más como con lo material, con la ¿Mm? forma, y quería saber sobre, pues, tú cómo ves como la puesta en escena, porque he visto que has hecho varios ¿Mm? performances, uno que ¿Mm? justamente se llamaba como Economías del Pacífico, Sí. y alguna vez igual, bueno, he visto que también te llaman la atención las marionetas y Mm. un autor que le gustaba mucho de Leslie Guattari, que es Mm. Heinrich von Kleist, dijo que, o sea, la marioneta era como el intérprete perfecto. Entonces, bueno, o Qué sea, tú, hermosura, qué ¿tú bonito. qué opinas sobre eso? Yo O sea, estoy muy como de acuerdo con ese señor que no la puedo pronunciar su teatralidad de nombre. von Kleist. Y justo, no, Pues sí. me encanta. De hecho, los títeres, Ujú, específicamente los títeres de mano, ujú, se volvieron muy populares en México a principios del siglo XX, cuando estaba como esta onda cardenista y cuando a México le mamaba Rusia y ve el comunismo y educación comunista, o sea, vieron los títeres y dijeron, vamos a implementar esto precisamente porque era un proyecto, o sea, lo veían y era como la manera de educar a los jóvenes en México. Y recordemos que mucha de la juventud durante ese periodo revolucionario era como la clave, era como los que se iban a volver los ciudadanos. Entonces era súper importante meter como ciertas doctrinas. Y ahí es donde entra una cosa muy compleja, ya que eran artistas que trabajaban con el Estado, pero, o sea, como que generalmente se obvian pues toda la complejidad que esto implica, ya que claramente o sea, por más que se quiera, el artista no va a ser un títere del Estado. O sea, había muchas relaciones muy complejas entre lo que quería el Estado y lo que querían los artistas y la obra que se producía, y sobre todo, y más importante, es que al final o sea, quienes lo veían, que eran los niños, tenían su propia interpretación y veían lo que querían. O sea, si la exposición hablaba de higiene, si hablaba acerca de que había que ser ciudadanos revolucionarios, que era lo que querían los ujú. artistas, si hablaba de eso, igual al niño le gustaba más que que justamente fuera un cepillo de dientes con cara,
por decirlo así. Sí. De hecho, hay un estudio que me parece muy interesante donde se puso de una morra que se puso a analizar los dibujos que los niños hacían a partir de las representaciones teatrales para intentar entender qué era lo que más le llamaba la atención. Entonces, como que estudiar estas cosas que son diseñadas para las infancias me parece muy elocuente para poder entender, o sea, justamente todos estos objetivos, ya que lo tratan de hacer como didáctico, lo tratan de hacer muy obvio, y me encanta como no importa qué tan obvio y didáctico lo quisieran hacer, al final pues el espectador, o sea, por su Se ve propia, atrapado. sí, güey, por sus propios gustos, sus intereses, su posición geográfica, claramente lo va a entender de una manera muy distinta. Y además también pasaba que los títeres, güey, los títeres los puedes llevar a donde quieras, digamos que son baratos y fáciles de hacer, porque en México se empezaron a utilizar más bien títeres de mano en lugar de los puppets, precisamente por su facilidad y además porque también le enseñaban a diferentes poblaciones cómo funcionaban los títeres. Y otra cosa muy linda que pasa en el teatro mexicano es que, por ejemplo, en las pastorelas no hay una clara diferencia entre el espectador y el intérprete. O sea, de hecho, hagamos un ejemplo muy claro, la madre esa de Jesús, en donde quienes están expectando a Jesús, pues también son. Y de hecho también hay una relación muy específica con los personajes que interpretan y un cuidado y un ensayo. O sea, es una relación con el teatro muy especial, entre comillas, amateur, que, por ejemplo, pasaba mucho en el teatro, ya que todo el tiempo se está rompiendo la cuarta pared. Es algo que pasa muchísimo en las obras infantiles, por poner un ejemplo, Dora la Exploradora. La Exploradora es el ejemplo más claro. Y es muy interesante que muchas veces consideraban, y aquí regresamos al señor que no puedo pronunciar su nombre, al, al títere como precisamente uno de los mejores ejemplos para poder representar a este ciudadano Modelo. perfecto, modelo, etcétera, pero también el títere terminaba siendo una base muy importante para términos morales. Un ejemplo muy claro es una obra de teatro que escribió Hermann Liszt sobre el petróleo y las lámparas de gas. Precisamente la construyó después de que Cárdenas hiciera lo que hacen los Cárdenas. Entonces, este carnal hizo una obra sobre por qué debían de comprar lámparas de gas, bueno, petróleo y lámparas de gas para poder dar clases nocturnas. Y lo chido es que más que una obra fue como una reunión entre toda la población para decir como así, a huevo o no. Entonces, el mediador era el títere. O sea, era la figura más neutra y la más apropiada para poder tomar a cabo una decisión neutra y como diría Stalin, la burocracia es el precio de la imparcialidad. Ya. Y bueno, sí, igual me parece que hay un elemento que justamente como que trata de darle vuelta a esa neutralidad y a como ese didactismo que Mm. parece como pues transparente, pero que pues, de ninguna forma lo es, al menos en tus obras. Y igual quería saber sobre la ironía, o sea, tú cómo manejar la ironía en ciertas obras, porque también creo que tiene un efecto que va más allá de la conciencia, en el sentido de que, bueno, veo que tu obra, pues, como decía en alguna de tus descripciones, tú eres una artista entrenada, lo que quiere decir que, Wow. pues, o sea, no hablas como por hablar, ¿sabes? Tienes como, pues, un trabajo de investigación importante detrás de como cada cosa que haces, entonces quería saber un poco sobre eso, o sea, como la relación crítica, ironía en tus obras. Ay, es que la verdad es que ahí voy a, o sea, creo que uno de los grandes, grandes artistas de este siglo, son los güeyes de 31 minutos. Ah, wow, sí, De sí. hecho, pensando un poco en 31 minutos y en el contexto en el que surgen, recordemos que tiene que ver con el proyecto de privatización de la educación en Chile. Entonces salen como un movimiento de resistencia y de un movimiento irónico para burlarse de la educación, digamos, barata que se le estaba dando como a los ciudadanos no privilegiados. De hecho, por eso se llama Aplaplac, ya que los títeres siempre, al ser unos personajes evidentemente fake, o sea, y además, digo, en el caso de 39 minutos, a diferencia de Plaza Sésamo, por ejemplo, digo, Juan Carlos Bodoque tiene un ojo, tiene los ojos diferentes, está visco, hay como una cosa que pone en tensión, que al ser tan falso pone en tensión la realidad, pues, y obviamente con el títere puedes decir cosas que no puedes decir de otra manera.
igual también pienso como en la magia de lo que es el personaje. Regresando al Teatro Petul, en el Teatro Petul era un poco como en las caricaturas, cuando tienes un personaje que aparece en diferentes obras de teatro. Entonces, en algunos lados se llamaba Petul, en la obra de Lola Cueto se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo, pero tenía un nombre específico que iba cambiando. Así como Mickey Mouse aparece como en no sé, puede aparecer en la obra de los Tres Caballeros, que puede aparecer en diferentes piezas, así pasaba con estos personajes que se creaban. Y la cosa con estos personajes es que pueden ser tan planos como multidimensionales y en sí mismo sabes que no es algo serio, pues. O sea, como que tiene una materialidad que ya de por sí es muy absurda. Como igual, creo que una cosa muy bella, regresando a 31 minutos y que además es algo muy de los titiriteros, porque los titiriteros son gente que la verdad me asombra muchísimo, que es esta capacidad del animismo de darle vida a estos objetos. O sea, es increíble cuando le das a un titiritero un zapato y le da vida, la relación de los objetos. Me encanta cómo justamente estos güeyes, por ejemplo, convertían en un personaje a la llanta y empezaba la pregunta de qué es lo que piensa este personaje. Entonces, ¿qué pasa con ese ejercicio de humanizar a lo no vivo y a lo no humano? Y también de ponerse en esta relación de perspectivas, ya que al final lo que tiene el teatro, que es muy divertido, y los videojuegos, es que, bueno, algunos tipos de videojuegos, es que te ponen en la piel de otro personaje y tienes que hacer el ejercicio de imaginar qué es lo que pensaría, qué es lo que sentiría. Es como de, no sé, por ejemplo, en la pandemia me acuerdo que nos encerramos a jugar Red Dead Redemption como durante un año, y una cosa que recuerdo particularmente era que constantemente me preguntaba de la lógica de, o sea, de lo que implicaba ser un vato empobrecido dentro del contexto histórico que proponía el juego. Y era muy chido porque pensaba en cosas que yo nunca pienso, como por ejemplo la fuerza, la representación, el trayecto. O sea, hay una parte del juego, sin spoilear, en donde el güey, o sea, como que pierde ciertas cualidades de su masculinidad y para mí fue como, la verga, güey. O sea, fue una cosa muy interesante. Entonces, cuando escribo las obras me gusta pensar en eso, como de qué pensaría la señora Cebolla. Ya, ya. Igual, bueno, como en este juego de perspectivas, a mí lo que me llama la atención es también, digamos, la ambigüedad de lo que tú llamaste como una existencia relativa, ¿no? Es decir, como esa mirada desde el norte, por decirlo de alguna forma, también, o pues incluso a pesar nuestro, pues nos define, ¿no? Si es que podemos hablar de como una cultura latinoamericana. Entonces, pues te quería, bueno, sí, quería saber sobre, pues tú cómo lidias con vivir en una cultura híbrida como es la de México y los países de Latinoamérica. La verdad es que, o sea, voy a sonar súper chauvinista, pero la verdad es que sí es divertido vivir Bueno, está horrible, pero digo, hay cosas, como artista justo está tan horrible que es más, digo, levantas una piedra y encuentras cosas fascinantes. Yo no sé si podría, entretenerme. Bueno, sí, también podría divertir en Europa porque también hay mucha eugenesia, pero no va a ser tan divertida como esta. Oh, sí. Este, mm, y Nos van de a hecho, bajar de YouTube, tú. ¿Eh? Me van a cortar, no. Este, ah, sí, y también la existencia relativa. ¿Cómo se llama este señor? Siempre se me olvida su nombre, de quien saqué ese concepto. Es No sé, pero o sea, la dime. existencia relativa es un contexto al que se Ajá. refiere, por ejemplo, en la aplicación de la ciencia en términos históricos, porque justamente las ideas de la ciencia existen en momentos y en otros no. Por ejemplo, Tutankamón murió Sí, de sí. tuberculosis. Ya, O ya. sea, en su momento no pudo haber muerto de tuberculosis, pero murió de Sí. tuberculosis porque existía todo un contexto alrededor de eso. Y no es que no haya muerto de eso, pero sí había como acciones sociales y que iban cambiando. Creo que eso es algo que me gusta mucho como de mi trabajo, que es, la verdad, me encanta la historia, me encanta justamente toda esa fantasía de tratar de pensar qué era existir en otro contexto, qué era vivir teniendo una noción diferente del mundo. O sea, es un ejercicio pero tan complejo, como al final divertido, y que además también algo que me interesa mucho no es solo la historia, sino
las construcciones artificiales que se arman alrededor de la historia, que son divertidísimas, o sea, justamente cómo se construyó la imagen del Estado-Nación mexicano, el papel que tuvo Estados Unidos y cómo fue cambiando la historia nacional, porque es bien divertido que en realidad mucho del imaginario que tenemos de la historia precolombina tiene que ver mucho más con la élite criolla y fue reciclado por justo el Partido Revolucionario Institucional y todo el proyecto de México del siglo XX. Entonces, creo que eso Ya. me Por eso te hace gusta feliz. tanto Los Tres Sí, Caballeros. me encantan, güey. Está espantosa, Sí, güey. sí. Bueno, también es, digo, debo de admitir que, o sea, sí es horrible. O sea, como que sí la ves y dices, wow. O sea, es como una, o Montaña sea, rusa. es una montaña rusa sin frenos esa madre. Cuando crees que no se va a poner más aterrador, se pone más aterrador. O sea, hay un punto en el que ves a los tres caballeros nadando entre un mar de piernas de mujeres en Technicolor, güey. Y tú dices, wow. O sea, de hecho es una de las películas más eróticas de toda la historia de Disney. O sea, sí tiene muchas particularidades y además recordemos que la hacen en un periodo de guerra. O sea, no es o sea, no es una peli posguerra, es una peli que se hace cuando todavía estaban en la guerra y que además tuvo una influencia directa, muy directa, en los ejércitos mexicanos. O sea, así de plano. Ya. Y bueno, ahora quería saber algo sobre ti, más personalmente, o sea, no tanto sobre tu obra, sino tú, como a ti, cómo te tratan las instituciones. Es decir, cómo lidias igual con esa ambigüedad o, digamos, esa ambivalencia de las instituciones y ese espacio o ese vacío que hay entre, pues, la precariedad de un artista y el reconocimiento y, vamos, digamos, como lo que no me acuerdo quién llamó como la conquista de lo cool, es decir, como cada vez tener como más diplomas y ser como, pues, más reconocido, básicamente. Sí, de hecho, o sea, excelente pregunta, porque eh, de hecho con las instituciones creo que, y al menos yo personalmente puedo lidiar un poco mejor, o sea, Ujú. pero diría que es más bien como con el mercado y con esta parte más social, vinculada justamente a otras clases sociales. Elitista. Valga, sí, exacto, justo. Sí, 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 valga la redundancia de lo que dije. O sea, ahí me le he pasado como mucho más mal y ahí he tenido más traumas que con las instituciones. En las instituciones es como de, bueno, o sea, sí lloras tantito, pero hay una, just, o sea, justamente esta pretensión, como la cita que decía anteriormente, la burocracia como precio de la imparcialidad, como hay una pretensión de igualdad en las instituciones y sobre todo en el Estado mexicano, la verdad es que creo que hay relaciones como mucho más horizontales y además o sea, en comparación, obviamente. Ujú. Y la verdad es que justo después de la pandemia se han ido perdiendo muchísimos de los recursos que se le daban a las instituciones públicas mexicanas. Y honestamente, o sea, sí soy de los frikis que defienden el FONCA en el sentido porque es mejor que haya más creadores que vienen como de otro tipo de clases sociales que se vayan repitiendo ese mismo tipo de imágenes. Y no, la verdad es que es horrible, o sea, y además de que yo la verdad tengo la lengua muy larga y no tengo esa educación de clase que tiene esta gente de portarse bonito y sonreír, yo Ya, no la tengo, para la foto. alguien dice una cosa y yo me quiero estrellar la cabeza contra la pared, o sea, sí, yo no puedo con eso, la verdad, porque justo no tengo no estoy entrenada para eso y además de que desde cosas muy obvias como Ujú. desde mi aspecto, desde mi Sí. alimentación, mi vida, como muchas cosas, claramente son muy chocantes con ese tipo de vidas y de narrativas. Ya. Entonces, pues sí, yo prefiero, o sea, muy honestamente yo, si me puedo saltar esa parte, está bien, porque así no lloro. Mm, muy bien. Am, igual, bueno, ahorita hablaste como de esa visibilidad que pues se les da en las instituciones a pues imaginarios o digamos a Mm. artistas que de otra forma no la tendrían. Y pues también tengo la impresión de que, bueno, mucha gente hoy en día se refiere como a la cultura contemporánea como algo inabarcable. Ujú, Y bueno, o sea, como para cernir un poco mi pregunta, ujú. te quería preguntar sobre como el campo del arte contemporáneo en México. ¿Tú cómo, o sea, cómo vas en ese mar tan vasto que es el campo? Pues bueno, uy, uy, sí, no, o sea, sí es muy, o sea, está horrible como sobrevivir en él.
O Ujú, sea, honestamente sí, pues es muy clasista, es muy racista, es muy, ujú. y cada vez lo es más, o sea, cada vez eso se acrecenta más y también lo podemos ver obviamente en otras áreas. Pero bueno, o sea, es que mi pregunta iba más como en el sentido de, o sea, tú, a pesar de como, pues, las condiciones del campo, ¿qué es lo que te parece como interesante? O sea, o qué te llama la atención, qué te gusta. Bueno, o sea, justamente creo que la producción artística, por ejemplo, a diferencia del cine, por decirlo así, Ujú, o sea, al final necesita menos recursos y al ujú, final tiene como ciertas cualidades materiales que sí lo permite ser más accesible que otras cosas ujú, como también la literatura. O sí. sea, es como, o la gente de teatro, pobrecitos, güey, los de danza, güey, o sea, no le entiendo la danza, pero pobre gente, güey. Entonces, dentro de lo que cabe, sí tiene estas cualidades materiales que te permiten desarrollarlo desde, o sea, por ejemplo, en el caso de la danza, como de que no tienes que tener cierta edad, o sea, en el caso del cine no necesitas tener Tanto tanto, dinero. ajá, exacto, tanto dinero, o sea, Sí. sí tiene ciertas, cualidades que yo veo en mi experiencia en relación a otras artes, y Ujú, además también, justo te permite jugar y nadar entre muchas otras, o sea, a mí personalmente me permite, investigar en muchas áreas que a mí me hagan feliz. ujú, Entonces, la verdad es que agradezco mucho que un día pueda estar en el Instituto de Ciencias Nucleares y al otro día pueda estar trabajando con niños en situación migrante y al otro día pueda estar cosiendo florecitas con mi mamá. Entonces, ujú, justo creo que tiene esta cualidad multifacética que a mí me encanta, la verdad. ujú. Pero como más en concreto, tú como que artistas actuales, no necesariamente Ujú. mexicanos, Ajá. sino, o sea, a ti, ¿quiénes te gustan o quién te dices, ah, él sí lo que hace, lo respeto, o no sé, me llama Ay, la es un mal atención? momento para preguntar eso, pero Ok. Perdón. sí, no, está bien, pero justo, o sea, es que justamente he visto, o sea, sí he visto que muchos artistas que a mí me interesan se han ido como cada vez hacia lugares más, menos interesantes, y no Ujú, porque no sean inteligentes o capaces, sino porque sí hay una presión del mercado, una presión de sí. las instituciones, o sea, sí creo que es un momento difícil para la producción crítica y la producción experimental. Sin Ujú, embargo, o sea, creo que uno de los artistas que es más importante para mí es Daniel Aguilar Rubalcaba, ya que es ujú. un artista que realmente, o sea, pone en tensión las cuestiones de la vida y el arte, la economía, o sea, me parece El como, de, como, ¿por qué no puedo ser tu amigo, no? Sí, ese sí, sí, mero, sí, 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 ese me güey, ¿no? encanta, Sí, lo amo, güey. es No cabrón. mames, sí, no, ese güey es mi Sí. papá, güey. Así, de verdad. O sea, yo siempre le agradezco muchísimo a su existencia cada vez que estoy triste. Sí, ya. Y bueno, digo, Bikini Wax dentro de toda su complejidad, Ujú. dentro de toda su complejidad y sí, dentro de todos los dramas de los Project Spaces, justo me atrevería a decir que también los Project Spaces los incluiría ahí. O Ujú. sea, de hecho, hablaría más de colectivos que de individuos, entonces diría que Sí. por un lado Bikini Wax, por otro lado mi amiga Natalia tiene un proyecto increíble que se llama el Museo Comunitario Sierra Hermosa Zacatecas, que es un museo que cubre todo un pueblo, pero que también tiene que ver con muchas prácticas económicas y de resistencia, porque está en un pueblito en medio de la nada ahí en Zacatecas, en una zona como rodeada de violencia, en fin, está muy cabrón. También otro ejemplo serían los de Sala de Espera, Mm. Nortejiendo en Chihuahua, que son artistas increíbles que igual tienen una resistencia súper radical desde esa zona. En el sur, Galería Muy me parece que está llena de gente completamente talentosa. Es un colectivo de artistas todos, digamos, indígenas, pero cuestionándose la noción de lo indígena que propuso el Estado-Nación. Y todos dicen, hago arte contemporáneo. Esto no es, o sea, Ujú. Sí. tienen preguntas muy específicas y además modelos económicos muy cabrones, educativos, Sí. económicos y de producción increíbles. Entonces, sí, yo creo que ellos están particularmente increíbles. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, está Y así, ya, sí, son gente una bonita. última, ahora veamos como hacia el pasado, si tú fueras curadora y tuvieras que armar una exposición retrospectiva, ¿a quién pondrías? O sea, ¿qué obras De hecho, pondrías? a mí me gusta mucho curar, la verdad. Sí, está Y he chido. hecho varias curadurías. Ay, Ujú, bueno, la verdad es que si yo pudiera justo hacerle
Le haría una muy, 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 muy buena expo, así con todo el amor y cariño del mundo, a Lola Cueto. Ya. Sí, Ujú. así con los textiles, con los títeres, con la radio, con la tele, o Ujú. sea, con los programas educativos, con los grabados, o sea, sí, o sea, me parece una mujer profundamente radical. Entonces eso, o sea, si pudiera hacerla así una muy, muy buena, con muchísimo amor y cariño, Ujú. sería a ella. Pues muchas gracias, Wendy. Gracias a ustedes, amiguito.